Vamos a dar un minuto. Muy bien, buenas tardes. Bienvenido a la sesión científica del mes de octubre del IBS Granada. Como bien sabéis, todos los miércoles de final de mes tenemos estas sesiones. Haciendo un poquito de tiempo, voy a aprovechar antes de presentar a la ponente de hoy para anunciar que la siguiente sesión científica será el 29 de noviembre, miércoles a las 13:30, y versará sobre utilidad de la ingeniería tisular para la regeneración de lesiones del nervio periférico. La impartirá el doctor Óscar Darío García García, profesor ayudante doctor de la Universidad de Granada, que pertenece al grupo TEC 03 del área de terapia avanzada, del TEC 03 del grupo de ingeniería tisular del área de técnica avanzada. Muy bien, y empezamos con la sesión de hoy, que se titula Nueva estrategia terapéutica para evitar la resistencia a la quimio y o radioterapia asociada a la función mitocondrial, y que va a dar, y es un placer tener con nosotros, a la profesora Germaine Escames Rosa, que, aparte de su currículum que ahora voy a leer, fue corresidente, y no se le debe de olvidar, de bioquímica en la especialidad cuando yo estaba haciendo la residencia en el Virgen de las Nieves. Ella la estaba haciendo en el clínico, y eso es compartir ese tiempo de residencia une mucho. Y bien, ella es catedrática de universidad del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, es investigadora responsable del grupo MP17, que es de comunicación intercelular, del área de medicina de precisión, y a lo largo de la sesión pues tendremos ocasión de hablar, y hablaremos en parte de la innovación, y ella es cofundadora y directora científica de una empresa de Farmamel, que luego tendremos ocasión de comentar algunas cosas. Pues Germaine, darte las gracias por estar aquí, recordar a nuestros oyentes que pueden hacer las preguntas que deseen a través del chat, que yo se las transmitiré a la ponente, y nada, reiterar las gracias por participar en estas sesiones científicas. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla. Y bueno, como ya sabéis, pues yo llevo más de 30 años estudiando los efectos de la melatonina, y por tanto venir aquí a seguir hablando de la melatonina es algo que me encanta. Bueno, nosotros hemos estudiado los efectos de la melatonina en numerosos modelos experimentales desde que estamos trabajando con ella, incluida el cáncer. Si nos fijamos aquí en esta diapositiva, vemos que el cáncer sigue aumentando año tras año. Y además, fijaros que en el 2020, 10 millones de muertes, hubo 10 millones de personas que murieron por cáncer, y en pocos años, 1 de cada 3 personas tendrá cáncer. Podemos decir que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello. Este cáncer es una de las 10 patologías más comunes en el mundo, y en cuanto a la supervivencia es menor del 50% en los casos de metástasis. Además, aquí hay un dato alarmante, y es que en las 3 últimas décadas se ha avanzado muy poco. Se ha investigado mucho en el cáncer, verdad que los pacientes viven más, con mejor calidad de vida, pero la mortalidad sigue siendo muy elevada. ¿Y por qué mueren los pacientes que tienen
los que llegan a morir, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué mueren tantos pacientes de cáncer? Pues una de las principales razones es debido a la resistencia a los tratamientos. Además, cuando aparece la resistencia, no es resistencia a un tratamiento, sino que hay resistencia a múltiples drogas, que es lo que se conoce como MDR. Y de hecho, el 90% de los pacientes con cáncer que mueren es debido a esta quimioresistencia. Es decir, que estamos frente a un gran desafío y, por tanto, la búsqueda de nuevas dianas, nuevos tratamientos que puedan prevenir o revertir esta quimioresistencia al día de hoy se hace fundamental. Y además con el valor añadido de que los mecanismos de quimioresistencia pues se conocen poco. Son muy numerosos estos mecanismos de quimioresistencia, pues disminución de apoptosis, regulación epigenética, hay también mutaciones genéticas, pero nosotros hoy nos vamos a ayudar en estos transportadores que son los transportadores ADC. Estos transportadores son muy abundantes en las células tumorales, bueno, son proteínas que sean muy conservadas a lo largo de la evolución y además se encuentran prácticamente en todas las células, pero en las células tumorales concretamente se encargan de expulsar el fármaco fuera hacia el líquido extracelular. Vemos que, como decíamos, las células normales son unas proteínas encargadas de detoxificar la célula y vemos que eliminan los xenobióticos, todos los tóxicos, los expulsan hacia el líquido extracelular y también facilitan la entrada de determinadas sustancias hacia el interior de la célula, como la vitamina D. Pero, sin embargo, en la célula tumoral lo que hacen van a expulsar el fármaco. Bueno, estas proteínas, estos transportadores ABC, pues son muy numerosos y dentro de estas proteínas hay una en concreto que es la glucoproteína P, que nos vamos a centrar en ella, que es muy abundante en la célula tumoral. Vemos que esta proteína tiene aquí una proteína de transmembrana y además tiene dos dominios al ATP y una ATP sintasa, de tal forma que cuando el fármaco se une a esta proteína se va a activar la ATP sintasa, se libera energía, cambia la conformación, se abre como un canal y se produce la expulsión del fármaco hacia el líquido extracelular. Es decir, que esta proteína, esta glucoproteína P, es una proteína de transmembrana ATP dependiente y por tanto hace falta ATP para que se pueda expulsar los fármacos fuera. Y además, pues constituyen uno de las mayores causas de quimioresistencia a los tratamientos. Bueno, pues resulta que nosotros en nuestro grupo de investigación hemos visto que la melatonina en la célula tumoral aumenta la función mitocondrial. De hecho, la mitocondria es una de las principales dianas de la melatonina, pero además, dentro de la mitocondria, la melatonina lo que hace es disminuir los niveles de ATP. Y es por ello que nosotros pensamos que, teniendo en cuenta que estos transportadores necesitan de ATP, que la melatonina en la célula tumoral produce una deflexión de ATP, podría revertir estos mecanismos de quimioresistencia. ¿Pero qué es la melatonina? Porque, bueno, todo el mundo ha oído hablar de la melatonina, se la relaciona con el sueño, pero se conoce poco en cuanto al resto de sus propiedades. Sabemos que la melatonina es una hormona indólica derivada del triptófano, se produce en la glándula pineal, se libera la circulación y actúa como sincronizador endógeno, por eso nos ayuda a dormir. La melatonina la melatonina pineal, tan solo se produce por la noche, hay un pico nocturno entre las 2 y las 3 de la madrugada. Sin embargo, durante el día los niveles de melatonina son muy bajos porque la luz inhibe la producción de melatonina. Vemos que hay una vía polisináptica que conecta la retina con el pinealocito. De tal forma que cuando hay luz se bloquea esa vía y no hay síntesis de melatonina. Otra propiedad importante de la melatonina es que disminuye con la edad, de tal forma que a partir de los 40
45 años hay una disminución significativa y en edad avanzada pues prácticamente el pico es indetectable. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que además de la melatonina pineal, que todos conocemos, resulta que la mayoría de las células de nuestro organismo también producen melatonina, la piel, los testículos, ovarios, el páncreas, y además, bueno, es lo que se conoce como melatonina extrapineal, y además se produce a concentraciones mucho mayores que la producida por la pineal. Estamos hablando del rango casi de 1000 veces superior. Otra característica importante de esta melatonina extrapineal es que no sale a la circulación, se queda dentro de la célula y actúa como protector celular. ¿Qué es lo que hace la melatonina dentro de la célula? Pues un potente antioxidante, y voy a decir que incluso más potente que la vitamina E y la vitamina C, como veremos ahora. Es un antiinflamatorio muy potente que actúa en procesos inflamatorios donde no actúan los antiinflamatorios clásicos, y además es un excelente protector mitocondrial. ¿Por qué es un potente antioxidante? Resulta que la melatonina depura los radicales libres a través de una cascada antioxidante, es decir, que conforme va eliminando radicales libres se va convirtiendo en otros metabolitos que siguen siendo activos. De tal forma que una molécula de melatonina puede eliminar hasta 4 o 5 radicales libres. Y además los metabolitos que se van produciendo en estas reacciones, como el AFMK y el AMK, son incluso más potentes que la propia melatonina para reducir el estrés oxidativo. Pero es que además la melatonina también aumenta tanto la actividad como la expresión de enzimas antioxidantes, como la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, la catalasa, la SOD, tanto en el citosol como en la mitocondria, pues haciendo que la melatonina sea un excelente protector frente al estrés oxidativo, tanto en lípidos, proteína, ADN. Bueno, fue precisamente en Estados Unidos, durante mi postdoc, donde vimos que efectivamente la melatonina era más potente que la vitamina E para reducir el estrés oxidativo en el cerebro. La melatonina es un potente antiinflamatorio y fijaros que va a actuar en procesos inflamatorios donde no son capaces de actuar los corticoides. Por ejemplo, inhibe la vía de NF-κB hasta ahora, igual que los corticoides. Los corticoides inhiben también la vía de NF-κB. Como bien sabemos, NF-κB es un factor de transcripción que está inactivo en el citosol, que se trasloca al núcleo e induce la expresión de mediadores proinflamatorios como, bueno, ciclooxigenasa, la óxido nítrico sintasa inducible, la prointerleuquina 1 beta, prointerleuquina general, que son procitoquinas inactivas. Pero también tenemos otra vía inflamatoria, que es el inflamasoma. El inflamasoma en el RPT es un complejo multiproteico que está inactivo en el citosol y que cuando se activa va a activar la caspasa 1 que convierte estas procitoquinas que se han producido por la vía de NF-κB en su correspondiente forma activa. Es decir, que cuando se activa el inflamasoma se potencia muchísimo esta respuesta inflamatoria. Bueno, ¿y cuándo se activa el inflamasoma? Cuando hay disfunción mitocondrial, de tal forma que cuando hay disfunción mitocondrial se abre el poro de transición mitocondrial, parte de este contenido mitocondrial sale al citosol, como por ejemplo el citocromo C, que activa los procesos de apoptosis, pero también sale otros componentes mitocondriales como el DNA mitocondrial y los propios radicales libres. Bueno, pues estos componentes mitocondriales, una vez que están en el citosol, van a activar el inflamasoma. Bueno, pues resulta que la melatonina inhibe la vía del inflamasoma y la vía de NF-κB. Es la única molécula que se conoce al día de hoy que es capaz de inhibir las dos vías de la inmunidad innata, NF-κB y el inflamasoma. Y además, la melatonina aumenta la inmunidad adaptativa, va a aumentar la producción de anticuerpos, es decir, que estamos viendo que los corticoides no inhiben la vía del inflamasoma, la melatonina sí, y además los corticoides, como bien sabemos, inhiben la respuesta inmune, mientras que la melatonina aumenta la inmunidad adaptativa.
Por otro lado, la melatonina es un excelente protector mitocondrial. Entra dentro de la mitocondria, es de las pocas moléculas que es capaz de entrar dentro de la mitocondria, y como es un potente antioxidante, va a depurar radicales libres, va a aumentar la actividad y la expresión de todos los complejos de la cadena respiratoria, inhibe la INOS disminuyendo los niveles de óxido nítrico dentro de la mitocondria, que cuando están en exceso son muy tóxicos, y además, en definitiva, va a aumentar todos los parámetros de bioenergética mitocondrial, aumentando la producción de ATP. Por tanto, al aumentar la producción de ATP va a inhibir los procesos de necrosis y apoptosis. El resultado es una mejor función celular, aumenta síntesis de proteína, aumenta proliferación celular, etc. Bueno, atendiendo a estas propiedades que tiene la melatonina, desarrollamos en mi grupo de investigación un gel de melatonina para el tratamiento de la mucositis y una crema de melatonina para el tratamiento de la radiodermitis. En cuanto al gel de melatonina, irradiamos la rata y le producíamos un grado elevado de mucositis, y vemos que con nuestro gel pues, se revertía, se protegía totalmente la mucosa oral. Aquí además vemos microscopía electrónica con la irradiación, las mitocondrias están totalmente rotas y vemos que las mitocondrias están totalmente protegidas con el gel. Estos resultados se publican en el Journal Pineal Research, se patentó el gel y se licenció a una farmacéutica Ferrer que finalmente pues, realizamos con este gel un ensayo clínico en 12 hospitales en España: Vall d'Hebron, Sao Paulo, ICO de Hospitalet, ICO de Girona, Miguel Servet de Zaragoza, La Paz de Madrid, San Carlos de Madrid, Marqués de Valdecilla y la Virgen de la Victoria de Málaga, en 80 pacientes de cáncer de cabeza y cuello. Esta es la paciente más joven que hemos tratado con el gel, por supuesto no es una paciente del ensayo clínico. Era una niña de 4 años con leucemia y estaba en tratamiento con metotrexato. Tenía un grado de mucositis tremenda, bueno, tenía metástasis en el cerebro, y fijaros que con el gel, después de 15 días creo, pues la mucositis desapareció totalmente. Paralelamente desarrollamos una crema de melatonina para prevenir la radiodermitis. Estos experimentos los hicimos en ratón. Irradiamos la piel del ratón, vemos las mitocondrias totalmente rotas, y cuando aplicamos nuestra crema de melatonina protege también totalmente las mitocondrias. Esta crema también se ha patentado y se ha licenciado a PharmaMed, que es la spin-off que nosotros constituimos partiendo desde mi grupo de investigación. Y además esta crema se está comercializando tanto en España, en Italia, en varios países de Sudamérica. Bueno, aquí de hecho la crema la están utilizando, por ejemplo, en la Clínica Oncológica de Navarra. Aquí tenemos un paciente con una mastectomía, estaba en tratamiento con paclitaxel y también luego radioterapia, y empezaron con el tratamiento de la crema 2 semanas antes, aplicando 2 veces la crema. Luego, cuando empezó la irradiación, se pasó a 3 veces. Lógicamente, antes de la irradiación no se aplica nada de crema, y luego justo en el mismo vestidor se aplica la primera sesión, una vez que ha terminado la radioterapia, y luego las otras 2 aplicaciones a lo largo del día. Vemos que después de 10 sesiones la piel está en perfectas condiciones, y terminado el tratamiento, vamos, absolutamente perfecta, sin ningún otro tratamiento soporte. Bueno, por tanto, estamos viendo que la melatonina es un potente antioxidante, es un potente antiinflamatorio, es un excelente protector mitocondrial, aumenta la proliferación celular, disminuye la apoptosis. Pero entonces, ¿qué va a pasar en la célula tumoral? Pues resulta que cuando nosotros empezamos a ver los efectos de la melatonina en la célula tumoral y temíamos que disminuyese la apoptosis, aumentase la proliferación celular, que es lo que ocurre en las células normales, encontramos unos efectos totalmente opuestos a lo que hace la melatonina en una célula normal. Aquí
tenemos, por ejemplo, células de cáncer de cabeza y cuello humanas, 2 líneas celulares, Cal27 y SC9, que vamos a tratar con distintas concentraciones de melatonina, 100 micromolar, 500 y 1500 micromolar durante 24 horas, 3 días y 5 días. Si nos fijamos en estas células tratadas con melatonina después de 24 horas, pues vemos que la melatonina disminuye la proliferación celular de forma dosis dependiente. Las Cal27, las CC9 son algo más resistentes y después de 24 horas no se enteran. Pero pasados 3 días de tratamiento, vemos que el efecto es aún mayor, disminuyendo la proliferación celular. Vemos que empieza a tener efecto en la SC9 a la concentración mayor y ya después de 5 días, prácticamente a 1500 micromolar, en las Cal27 es que no quedan células. Es decir, que la melatonina en las células tumorales inhibe la proliferación celular de forma dosis y tiempo dependiente. Pero además, no solo aumenta la proliferación, disminuye la proliferación celular, sino que aumenta la apoptosis también de forma dosis dependiente. Aquí medimos el índice Bax-BCL2, que es un índice, un buen índice para medir apoptosis, y vemos que efectivamente aumenta también de forma dosis dependiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues resulta que cuando vamos a medir radicales libres en esta célula tumoral, aquí tenemos la técnica de MitoSox y MitoTracker. MitoSox en rojo podemos observar radicales libres. Bueno, aquí tenemos el control, 500 micromolar y 1000 micromolar de melatonina. Vemos que en el control apenas se producen radicales libres, sin embargo los radicales libres aumentan con la melatonina, es decir, que lo que hacía la melatonina en la célula normal, sana, de ese efecto antioxidante, aquí tiene un efecto totalmente opuesto, aumentando los niveles de radicales libres. El MitoTracker lo que nos marca son las mitocondrias y vemos que estos radicales libres efectivamente están producidos a nivel mitocondrial. Pero es que más, como nos resultaba tan extraño este resultado, medimos radicales libres por otra técnica, que es utilizando una sonda fluorescente, la diclorofluoresceína, y vemos que efectivamente ocurre lo mismo. La melatonina aumenta los radicales libres. Y este aumento de radicales libres está relacionado con un aumento de apoptosis. Por tanto, podemos decir que la melatonina, bueno, en la SC9 ocurre lo mismo, que el efecto que tiene la melatonina para aumentar la apoptosis parece estar relacionado con ese aumento de radicales libres. Y efectivamente, cuando nosotros utilizamos la N-acetilcisteína, que es un antioxidante, vamos a reducir los radicales libres formados por la melatonina, es decir, la N-acetilcisteína impide ese efecto de la melatonina a nivel en la célula tumoral. Y observamos también paralelamente que cuando eliminamos esos radicales libres hay una disminución de apoptosis. Bueno, por tanto, podemos decir que la melatonina aumenta la producción de radicales libres a nivel mitocondrial y esto conduce a un aumento de apoptosis. 5 minutos, Germán. ¿En serio? Uf. Vale. Bueno, vemos que la melatonina aumenta también, no solo aumenta la función, sino que va a aumentar la estructura mitocondrial. Fijaros que esto es muy interesante porque estos son microscopía electrónica de la mitocondria y cuando tratamos con melatonina, fijaros que ocurre que aumenta el número de crestas, aumenta el alargamiento, es decir, la melatonina está aumentando, está produciendo una serie de cambios. Aumenta la expresión de los complejos y aumenta la expresión y la actividad de los complejos. El complejo 1, el complejo 2 y el complejo 4. Pero aquí hay una cosa muy interesante, es que el complejo 5 no lo modifica. ¿Qué quiere decir eso? Está aumentando la actividad de los complejos, está aumentando la expresión, está aumentando la actividad, el complejo 5 no. Sin embargo, esto se supone que conlleva un aumento del consumo de oxígeno. Bueno, efectivamente, cuando nosotros medimos el consumo de oxígeno mitocondrial, vemos que aumenta ese consumo de oxígeno. ¿Y qué pasa con la producción de ATP? Pues resulta que disminuye.
algo que no nos concordaba, porque si está aumentando la función mitocondrial, la actividad de los complejos, se suponía que tenía que aumentar ATP, pues no, baja. Y esto además lo medimos por dos técnicas, por AMPK, ya que una disminución de ATP está relacionado con un aumento de AMPK. Efectivamente, la melatonina baja los niveles de ATP. Bueno, lo que nos está indicando que la melatonina inhibe la reprogramación metabólica, aumentando esa función mitocondrial, y el resultado es un aumento de radicales libres, produce un desacoplamiento oxidativo, bajando, produciendo una caída de ATP. Bueno, recientemente hemos publicado este mecanismo de acción. Pero esto es que también lo vemos in vivo cuando inyectamos de forma intratumoral o con una formulación también tenemos patentada la melatonina en el tumor. Estos son senoinjertos de Cal27, esto es el tumor sin tratar y vemos que la célula tumoral prácticamente desaparece. Bueno, esto lo voy a pasar porque quiero hablar finalmente, si me da tiempo, y si no me cortáis, porque bueno, entonces, ¿qué ocurre con la quimioresistencia, que es donde nos habíamos quedado? Decíamos que estos canales o estas proteínas, esta glucoproteína P, es ATP resistente, y nosotros, como hemos visto que la melatonina reduce estos niveles de ATP en la célula tumoral, pensamos que podría revertir esta quimioresistencia. Nosotros hemos desarrollado una célula resistente en nuestro laboratorio, por ejemplo, la MCF mediante lentivirus, que sobreexpresen esta proteína, esta ABCB1 o lo que es lo mismo, la glucoproteína P, vemos que la sobreexpresa. Y aquí estos resultados, estos datos son muy interesantes, y es que efectivamente cuando medimos la cantidad de fármaco dentro de estas células, son tratadas con doxorubicina, y fijaros, esto es el control, que son no están tratadas, la wild type, la cantidad de doxo que hay dentro, y en la resistente está expulsado fuera. Bueno, pues cuando la tratamos con melatonina, aumenta el fármaco dentro. Es decir, la melatonina está impidiendo que esta proteína, estos transportadores expulsen el fármaco fuera. Y además también hay una bajada de los niveles de ATP. Bueno, voy a pasar un poco esto porque con cisplatino lo estoy acabando. Con cisplatino lo hicimos lo mismo, tenemos células resistentes que sobreexpresan esta proteína, y aquí es lo mismo. Cuando medimos la cantidad de cisplatino dentro de la célula en la wild type y en la resistente, vemos que la resistente tiene menos cantidad de cisplatino dentro porque lo están expulsando. Bueno, pues cuando nosotros tratamos con melatonina, vemos que se revierte este efecto. Esto, por ejemplo, es proliferación celular con cisplatino, vemos que disminuye. En la célula resistente hay menos proliferación celular porque están expulsando el fármaco fuera, y este efecto se revierte con la melatonina. Tenemos una proliferación celular similar a los wild type. Por tanto, hemos visto que la sobreexpresión de estos transportadores, ABCB1, la proteína PG, bueno, incrementa la glucoproteína P, incrementa la resistencia y reduce los niveles intracelulares de cisplatino, y además también vemos que la melatonina pues, va a reducir estos efectos, va a contrarrestar esta quimioresistencia. Bueno, esto está relacionado, vemos, esto voy a pasarlo, porque ya lo más importante, in vivo. In vivo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos interesa? Después de todos estos resultados in vitro, vemos que in vivo pasa lo mismo. Estos son las wild type, que entonces vemos el efecto de melatonina y vemos cómo la melatonina potencia los efectos del cisplatino, y estos son las resistentes. Vemos que efectivamente pues, el tumor es mucho mayor que en la wild type tratado con cisplatino, y cuando nosotros tratamos melatonina más cisplatino tenemos una disminución del tumor muy similar a lo que ocurre en la wild type. Aquí vemos también la diferencia, esto es tratado con cisplatino con respecto al control, el crecimiento del tumor, vemos que hay mucha diferencia, sin embargo, la resistente efectivamente se reduce. Bueno, para concluir, quiero decir que la melatonina en la célula normal, por tanto,
protege, tiene efecto protector debido a ese efecto antioxidante, antiinflamatorio y protector mitocondrial. Sin embargo, en la célula tumoral tiene un efecto totalmente opuesto, aumentando la producción de radicales libres, aumentando la apoptosis, disminuyendo la proliferación celular y potenciando el efecto de otros tratamientos. Nada más y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cualquier pregunta estaré encantada de poder hablar con vosotros. Voy a dejar de compartir. Muy ¡Hala! bien. Me pasa mucho. No, está Tampoco, muy ¿no? bien ajustado al tiempo, muy interesante. Eh, ¿No te he y pasado? no, Ah, sí, sí, me he pasado. está bien, Aimee, está muy bien. Vamos a ver si de tu charla a mí me surgen algunos comentarios. Lo primero, a manera de resumen, es claramente este efecto dual que tiene la melatonina en lo que es una célula sana y lo que es una célula cancerígena. Eso queda bastante claro. Este efecto dual se influye por el tipo, la vía de administración, porque en algunos de los experimentos he visto que era intratumoral la administración, parece, de la melatonina. No sé si habéis visto que tenga que ser intratumoral o en vuestra línea de trabajo estáis viendo esa vía de administración. Bueno, la pregunta es muy interesante porque efectivamente, bueno, nosotros, fíjate que cuando empezamos, hicimos los experimentos in vitro, vimos que la melatonina tenía un efecto oncostatínico claro. Cuando nos vamos in vivo, no tiene ningún efecto. De hecho, en la bibliografía hay muchos datos contradictorios con el tema de la melatonina. De hecho, nosotros mismos en el ensayo clínico que hicimos con el gel de melatonina, que aunque era un enjuague que luego se tragaban, pasaba a circulación y un efecto estupendo en la mucositis, pero no había efectos en el cáncer de estos pacientes. Entonces, no, lo que pasa es que la melatonina, para ejercer esos efectos, tiene que estar a concentraciones bastante elevadas. Que no son elevadas, son concentraciones porque hemos visto que la extrapineal, la que actúa en las células, se encuentra a concentraciones 1000 veces superiores. Entonces, si nosotros queremos un efecto farmacológico, tenemos que darle a concentraciones elevadas. Y esas concentraciones elevadas, inyectándola por intraperitoneal, subcutáneo, incluso, no lo hemos conseguido en el ratón, ni tampoco en el humano, ¿no? Entonces, no entra en cantidad suficiente al tumor. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar una formulación, hemos desarrollado una formulación de un inyectable intratumoral que quiero ya empezar a hablar con los oncólogos para iniciar el ensayo clínico. De hecho, hay varios oncólogos del ensayo clínico que hicieron cositas y que están interesados, porque hay ya varios fármacos se están utilizando de tratamiento intratumoral. De hecho, ahora en mi grupo estamos buscando para potenciar ese efecto, es decir, estamos buscando otras formulaciones para no tener que inyectarlo todos los días, sino ir retrasando, ¿no? De liberación lenta, porque incluso fíjate que ni las nanopartículas, las que hay ahora, se pueden cargar suficiente. Entonces nosotros estamos aquí trabajando con bueno, una especie de tipo nanopartícula para potenciar este efecto que vaya liberando la melatonina dentro del tumor lentamente. Entonces, el efecto dual no tiene nada que ver con la vía de administración. El efecto dual tiene que ver con el efecto de la melatonina a nivel mitocondrial. Y es que la melatonina a nivel mitocondrial lo que hace es aumentar esa función mitocondrial y produce, que eso no me he querido meter porque es muy complejo, lo que se llama un transporte reverso. Es decir, que porque el complejo 3, las células tumorales, además lo hemos medido en todo, es poco activo. Entonces, al aumentar esa función mitocondrial, pues los electrones pasan al complejo 1, intentan pasar al 3, no pueden, aumenta mucho el complejo 2 y hay como un transporte reverso. Esos electrones pasan de nuevo al 1 y se liberan muchos radicales libres. Esto es un mecanismo que tiene otra. Eso lo acabamos de publicar hace poco. Es un trabajo muy bonito y de una tesis y mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo que no se conocía el mecanismo de acción. Nosotros, pues mira, lo hemos podido dilucidar, estamos muy contentos y vemos que efectivamente, además, el trabajo
es precioso. Vale, pues entonces ese es el tema, Entonces, el efecto dual debido por lo mismo, la melatonina y mitocondria. Lo que pasa es que el resultado en una célula normal es diferente a una célula tumoral, porque una célula tumoral, pues los complejos no funcionan igual, ya te digo, no, están muy mutados, hay un aumento mucho de coenzima. Todo eso conlleva a ese aumento de radicales libres dentro de la mitocondria. Eme, todo esto que estamos hablando sobre la respiración mitocondrial, que evidentemente cualquiera que se dedique a ciencia básica, biología celular, va a encontrarse las mitocondrias en muchos campos. Yo trabajo en reproducción con los espermatozoides, pues imagínate si hablamos de mitocondrias. Las técnicas que vosotros habéis manejado para detectar esta respiración mitocondrial, he visto que tenéis unas técnicas de MA. ¿Habéis utilizado citometría de flujo? ¿Habéis utilizado simplemente algo bioquímico? Porque hay muchísimas técnicas. Entonces no sé Sí, cuál. bueno, efectivamente, nosotros aquí tenemos unos respirómetros de alta generación que son tenemos dos en concreto, el Seahorse, que es el Seahorse, bueno, es una cámara que tú metes, ahí puedes meter las células directamente, unas placas, y entonces con unos electrodos que te va midiendo el consumo de oxígeno y luego le vas inyectando con una serie de inhibidores, pues para inhibir el complejo 1, el complejo 4, efectivamente, y vas viendo cómo responde, ¿no? O produce un desacoplamiento. Y luego tenemos otro también que pues también, bueno, fuimos además a Innsbruck a aprender cómo se utilizaba, pues solo lo venden allí, que es el Ouroboros, y que también pues te mide el flujo, el consumo de oxígeno. Tienen distintas aplicaciones y bueno, pero los dos pues son muy útiles para todo este tipo de experimentos. Vale. Y luego lo que has presentado estaba muy centrado en cáncer de mama, me parece que era, ¿no? De alguna de estas Mama y resistentes. cabeza y cuello, que es donde estamos trabajando sobre Eh, todo. Exactamente, pero y lo sorprendente, y siempre que me he acercado al mundo de melatonina de tu mano, lo que sorprende es esa presencia de melatonina vamos a decir, pleiotrópica en un montón de células, tipos celulares. Entonces no sé si crees que realmente esto que habéis empezado con este tipo de tumores se va a poder aplicar a otra área, a otras enfermedades, porque claro, si aquí hablamos de algo que es respiración mitocondrial, hablamos de radicales libres, eso está en la fisiopatología de muchas otras entidades. Entonces, parece que estamos ahí, que estáis trabajando con algo que no se va a quedar limitado a No. ese tipo de cáncer y a, esa, Sí, y a la oncología. efectivamente, mira, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es que la melatonina se ha conservado evolutivamente a lo largo de la evolución, ¿no? Es una molécula que existe en todas las plantas, es decir, lo cual esta planta, bacteria, parásitos, lo cual te está indicando su importancia, ¿vale? Y esta es una molécula que es muy sencilla, algo tan simple que se ha conservado te está indicando la importancia de esta molécula. Entonces, efectivamente, bueno, nosotros, de hecho, como empezaba la charla, decía que hemos trabajado en numerosos modelos experimentales. Cáncer, sepsis, envejecimiento, de hecho pertenecemos a CiberPest del envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué tiene que ver el cáncer con el Alzheimer? Porque a mí muchas veces me dice, bueno, es que la melatonina actúa en todas partes. No, actúa donde hay una mitocondria. Entonces, ahí es donde actúa su diana, es la mitocondria. Entonces, ese es lo importante. Y en cuanto a lo que tú has dicho de nosotros, en mi grupo de investigación somos muy de traslación. De hecho, hemos hecho ya varios ensayos clínicos con un inyectable de melatonina tanto en sepsis como en COVID-19. Hemos hecho fase 2 y ahora, de hecho, a través de mi empresa, de Pharmamed, de la spin-off, hemos hecho una ampliación de capital para ir al fase 3. Estamos ya con toda la conversación con la agencia, lo queremos hacer tanto aquí en Europa como estamos en contacto con la FDA también. Es decir,
Y luego tenemos el ensayo clínico, bueno, de mucositis, que eso no teníamos todavía no teníamos todavía la empresa, pero también, es decir, que por supuesto que estoy en contacto además con varios clínicos, yo además, pues me encanta colaborar, aquí estoy colaborando también con el doctor Lara, el jefe de servicio de maxilofacial, que él me manda muestras de tumores. Y la verdad que sí, que nosotros queremos sacar, hombre, ahora la oncología lo que la idea principal, fundamental, es llevarla a un ensayo clínico, que lo conseguiremos porque sé que muchos estaréis pensando, wow, wow, intratumoral, eso es imposible, pero eso siempre me lo dijeron desde el GER de mucositis, que me decían que eso no iba para adelante, al inyectable hemos peleado mucho y siempre hemos conseguido llegar al paciente y al ensayo clínico, que es lo fundamental, porque yo digo, la investigación a mí me encanta, pero es tan bonito sacarlo fuera y sacarlo a la clínica, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprovechando que toca este tema, a mí me gustaría preguntarte precisamente por esta faceta tuya de tu equipo de investigación, de tu grupo, de la innovación, de la generación de la empresa. Y la pregunta que te haría yo sería muy fácil, decía, ¿qué le diría a alguien que nos está escuchando, que trabaja en ciencia básica, o que ya es clínico si queremos, pero que sea capaz de llevar esto a la práctica clínica, a innovar, a hacerlo? Es decir, vosotros habéis ido solo, habéis mirado la OTRI, que mejor no mirar localmente, mirar nacional, internacional. Es decir, ¿qué aconsejarías para dar ese salto que vosotros habéis dado maravillosamente? Pues mira, el primer consejo es perder el miedo, porque yo cuando me metí en esto a mí me daba pánico, porque hablaba de una empresa, era como mucho miedo, ¿no? El segundo, por supuesto, solo no se puede ir. Nosotros aquí tenemos la OTRI de Granada, que tengo que decir que Juan Antonio Orellana es un crack a la hora pues de asesorarte, llevarte de la mano, vamos, yo siempre lo digo, y esta OTRI no funciona como el resto de las OTRI. Yo ahora vengo de una reunión de Ciberfest en Donosti y hablamos de esto, que las OTRI no terminan de arrancar, pero esta OTRI de Granada sí. Nosotros hemos ido de la mano de la OTRI y luego ya hemos volado solo. ¿Cómo? Buscando los mejores en cada área. Es decir, yo cuando entró en esto no sabía lo que era un plan de negocio, pero yo no me voy a poner a hacer un plan de negocio porque yo tengo mucho de mitocondria. Entonces, buscar quién te puede hacer, y no hace falta decir, no, un abogado pagando, no, pues no teníamos dinero. Entonces, buscar a alguien porque sepa hacer un plan de negocio y tú le ofreces un porcentaje de la empresa. Y nosotros hemos ido consiguiendo personas que han trabajado para nosotros sin dinero, pero dando porcentaje de la empresa. Lógicamente, tienes que tener un buen proyecto, porque si no, nadie va a apostar por ti, ¿no? Y luego buscando inversores. Hay que buscar inversores y los inversores se encuentran. Con un buen proyecto se encuentran. Nosotros, tengo que decir que el 80% de nuestros inversores son de Cataluña, que ellos se apostaron. Aquí en Andalucía, desgraciadamente, os tengo que decir, estáis a tiempo todavía, lo que estáis escuchando detrás. Pero cuando empezamos, nada, nos decía que estábamos locos, que eso no íbamos ya a ningún lado. Y entonces sí hubo unos inversores de Almería, pero tú fíjate que eran de los invernaderos. Yo creo que metían dinero, bueno, se enteraban muy bien dónde lo metían, porque nadie ha puesto por nosotros y en Cataluña, y de hecho, bueno, pues seguimos trabajando muchísimo allí en Cataluña, que apuestan por seguir apostando por nosotros. Pues mira, a la última pregunta, porque siempre que intento transmitirle a alguien el tema de la melatonina, tal, siempre me surge el tema del cronotipo. Es decir, y no puedo dejarlo de tocar porque sabes que en muchos campos, no quiero centrarme solo en reproducción, en muchas facetas, la gente empieza a tomar melatonina por su cuenta, empieza a tomar, sé que esto no está relacionado, no tiene que ver nada con la dosis que vosotros administráis, no creo que el cronotipo tenga mucha relación a estas dosis que vosotros estáis hablando, intratumorales, locales y tal. Pero es inevitable hacer un poquito de educación sobre el cronotipo y que la gente lo entienda de lo que es, lo que consiste. Por eso creo que es Sí, fundamental.
Es que es hablar. verdad. Mira, la melatonina es un medicamento, no es un suplemento. Se vende como suplemento por debajo de 2 miligramos y a esa dosis no sirve para nada porque el primer fármaco, el único fármaco que ahora hay registrado, que es el Circadin, a partir de 2 miligramos. Entonces, hemos visto que, muy bien, nosotros queremos melatonina pues, para regular el sueño y además que me sirva como protector celular. ¿Qué dosis tomo y cuándo la tomo? Ahí hay que hacer un estudio, porque si tú duermes mal y tienes 50, a partir de 50 años, que yo me encuentro mucha gente me dice, no, no, es que yo duermo mal, lo normal, no, no es normal, tienes una alteración del sueño. Hay que hacerte el estudio, porque si tu pico de melatonina, en vez de aparecer entre las 2 y las 3, aparece a las 5 de la tarde o a las 10 de la mañana, tú no duermes bien. Pero no te podemos dar melatonina más, porque entonces se van a producir 2 picos y ahí es cuando a mí me dicen, wow, me siento fatal la melatonina, duermo peor, me mareo, no, no es que te marea la melatonina, es que no la estás tomando bien porque es un medicamento. Entonces, hay que tomarla a una hora determinada para resincronizar el ritmo, producir un adelanto o un retraso de fase, ¿no? Y nada, y se duerme muy bien. Y si encima la tomas a una dosis adecuada para que nosotros pues solo tiene que nos lo calculamos, ¿no? En función del paciente, patología, para lo que quieres, pues te va además proteger tu célula, ¿no? Eso como cronobiótico. Luego las dosis ya que manejamos en determinadas patologías son diferentes. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, el ensayo clínico que hemos hecho de COVID en La Paz de Madrid, pues fue una dosis por vía intravenosa de 5 miligramos por kilo al día de paciente. En fin, y la dosis aprobada por la agencia, ¿eh? Porque menos no tenía efecto. Muy bien, Germain, pues yo creo que hemos tocado todo, ciencia básica, ciencia clínica, traslación y al final recomendaciones generales para nuestra vida diaria y para conciliar el sueño. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias y simplemente yo voy a volver a recordar la próxima sesión que la dará Óscar Darío García y hablará de ingeniería tisular para la generación de lesiones del nervio periférico el 29 de noviembre a la 1:30. Pues muchas gracias, Germain, y muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias, hasta luego. Venga, adiós.